gente aqui não está aparecendo da mesma forma. Ah, tá bom, tá bom. Então, está bem. Silvia, Sim. vamos começar. É com grande prazer que temos a oportunidade de ter você aqui. Nós temos quantos inscritos? 124. Quase 130 inscritos para ouvir-te. É uma conferência no contexto de um seminário que estamos fazendo em um programa de pós-graduação da psicologia, da educação da Universidade Estácio de Sá. É estranho porque é muito parecido o departamento em que tu trabalhas, é interessante. Sim, que tu trabalhas em Xochimilco. Assim, vou rapidamente fazer uma breve apresentação e deixamos que você hable para depois de sua charla, nós hacemos as questões, problemas que temos que colocar. É de muito interesse esse trabalho. Então, gostaria de apresentar a professora Silvia Gutierrez Vidrio, que é professora e pesquisadora do Departamento de Educação e Comunicação da UAM, em Xochimilco. Ela é doutora em Sociologia pela Divisão de Pós-Graduação em Ciências Políticas e Sociais da UNAM e é membro do Sistema Nacional de Pesquisadores, SNI, nível 1, como nós temos acá o CNPq. A professora é nível 1. Vem publicando muitos livros e demais publicações e tem argumentado sobre a questão das emoções. Então, a emoção é justamente isto que vamos ouvir de professora Silvia, que vai nos falar sobre as representações sociais e emoções. Ela também trabalha na revista eletrônica Cinética, na educação, sobre representações sociais e emoções. É uma professora que vamos esperamos estreitar nossas relações, nosso relacionamento para outros projetos que vamos desenvolver em conjunto, não é? Sim. Esperamos muito. Então, nós começamos com a professora Silvia e agradecendo mais uma vez sua participação aqui conosco. Muito obrigada, Silvia. No, al contrario. Muy buenas tardes, allá en Brasil, acá todavía es de mañana. Y primero quiero agradecer la invitación de Clarilsa, ¿no?, para participar en este evento, ¿no?, sobre derechos humanos, una temática de gran relevancia, de gran trascendencia. Y bueno, en el tema sobre todo que voy a trabajar, creo que bueno, ahí van a ver ustedes algunas de sus implicaciones. Lo que como no estoy acostumbrada a usar Teams, no sé cómo le hago para poder compartir pantalla. Aí, Roberto, como é que ela compartilha? Então, se ela quiser, a gente pode compartilhar para ela pode encaminhar, ou a pastinha que fica com uma setinha dentro, lá no canto superior direito da tela. Do lado do microfone, tem a câmera, microfone, tem uma pastinha ali que ela compartilha. Só não esquece, Roberto, para ela abrir antes a apresentação. Você tem que abrir de pronto a apresentação e deixar aberta em sua computadora. E depois
va a una pastilha que tiene Carpeta. una carpeta que tienes arriba. Arriba. Sí, a la derecha. Mira, mira, hay el micrófono y después una pequeña carpeta. No, no encuentro. Tiene, ¿usted ve el micrófono? Pantalla, Apple TV, no. Veo el micrófono, pero abajo, es decir, No. está la cámara, el micrófono y luego algo con una flecha. Esto, está abajo. Okay. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Eso. Ahí ela prende esta. E aí, Roberto, depois de apertar isso, o que faz? Ela tem que escolher das janelas que estão abertas no computador a que é da apresentação dela. Vai aparecer uma lista. Nessa lista vai ter lá a apresentação dela. Ela escolhe essa da apresentação e pronto. Le apareceu a lista de apresentação suja? No. Quando prendeste a carpeta? No me aparece. ¿Quieres enviar para una persona que pueda pasar para usted? Sí, si me das rápido el correo, yo puedo empezar a hablar algo y en lo que alguien más lo va. Roberto, qual é o seu e-mail mesmo, Roberto? Vou colocar no chat, se ela conseguir ver, ó. No chat, Cadê seu WhatsApp? Passa seu WhatsApp. Clarilza, se ela quiser te passar por WhatsApp e você me encaminha, também pode ser, o que for melhor para vocês. Pode ser. Você pode passar no meu WhatsApp também. Passa no meu WhatsApp que eu já... Ok. Mais fácil, eu creio. Sí, yo creo que sí. Disculpen, mil disculpas de esto. Como siempre lo hago todo por Zoom, ya estoy acostumbrada y no pensé en que pudiera haber esta inconveniente. Toda vez, yo también estoy acostumbrada por Zoom, esto es más difícil. ¿Llegó? Tenemos acá en el programa un grupo muy fuerte que trabaja con representaciones sociales. Tenemos grupos empezando, mas hay grupos. A Rita, que eu gostaria que você conhecesse, está fazendo bonito trabalho sobre núcleo figurativo, que é uma coisa um pouco aberta e não resolvida. Lá está a Rita, que está trabalhando neste aspecto muito interessante. Temos também que é uma coisa que Moscovici deixou um pouco aberto. Não é uma coisa cerrada, é muito difícil. ¿Usted vio? Ya te lo mandé. Por más que trato de ver aquí cómo compartirlo, yo no puedo. No, já enviei. Não está indo para o Roberto. Ya te lo envié. Não está indo. Roberto. Oi, professora. Mandei uma mensagem aí para te facilitar no Zap. É só encaminhar. Porque a Adriana está tentando, viu, Roberto? Ok. Foi compartilhar. Foi. Foi, agora foi, Roberto.
Aí também o grupo de Edna Chamon, que está fazendo um trabalho muito bonito, principalmente lá está a Edna, com problemas com a questão de ciências, ensino, muito interessante, tecnologia, de metodologia de ensino e representações. Lá está. Ok. Silvia, Muy vamos bien. empezar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, inicia. Como les decía, ¿no? Primero, además de agradecer, ¿no? La invitación, que espero que, bueno, este tema que les voy a presentar sea de utilidad para ustedes. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible porque sé que, bueno, no, aunque puedan entender, ¿no? Más o menos el español, pues a veces hay cuestiones que no se logran captar, ¿no? Entonces voy a tratar de estar hablando de una manera breve, ¿no? Y clara. Entonces, por favor, la siguiente. Bueno, ahí hay que darle clic a varias porque es, como lo había puesto yo de otra manera, ¿no? Para irlo presentando yo. Creo que hasta ahí. Bueno, primero quiero hablarles sobre los propósitos que tengo en esta presentación. Primero voy a proporcionar un panorama general de cómo se ha estudiado la relación entre representaciones sociales y emociones, ¿no? Para ello hablo de una manera muy general sobre el estudio de las emociones y luego cómo se da esta relación, ¿no? Después retomo algunos planteamientos sobre dicha relación, ¿no? Pero también lo voy a tratar después de relacionar con lo que es la práctica docente, las emociones y las representaciones sociales, ¿no? Luego voy a ubicar algunos de los acercamientos empíricos para captar la dimensión emocional de las representaciones sociales, ¿no? Voy a presentarles 2 estudios sobre cómo se entrelazan las emociones con las representaciones sociales. Eso vamos viendo el tiempo. Ahí eso le pido a Clarilsa que más o menos me digan, ¿no? Cuando ya, cómo vamos de tiempo para ver si me da, ¿no? Logro presentar los 2 estudios o solamente me concentro en uno, ¿no? Y luego sería ubicar las emociones más abordadas y remitir a sus implicaciones en los casos de estudio. Y bueno, si pasamos a la siguiente, y también hay que bajar todos los... Aquí quiero iniciar con señalando la importancia de las emociones, ¿sí? Y al hablar de las emociones, una primera cuestión que es importante señalar es que conceptualizar las emociones no es una tarea fácil. Y sobre todo no es fácil debido a la ausencia de consenso con respecto a sus fronteras y modalidades. Como ustedes deben de saber, existen muy variadas aproximaciones, ¿no? A las emociones. Está, por ejemplo, ¿no? Las emociones desde un enfoque antropológico que tiene ciertas particularidades, de un enfoque sociológico tiene otras particularidades, desde la psicología social se ve de una manera, desde la psicología y con sus variantes se ve de otra manera. Entonces es muy difícil como decir, bueno, este es el acercamiento idóneo para el estudio de las emociones o qué son en sí las emociones, ¿no? Lo que sí podría yo señalar que existe un cierto acuerdo en que las emociones son relaciones humanas referidas a procesos fisiológicos, porque estos se expresan en la parte fisiológica. Por ejemplo, si nos asustamos, pues inmediatamente, ¿no? Nuestra cara está pálida o empezamos a temblar, es decir, hay procesos fisiológicos, hay procesos cognitivos de cómo captamos esa información y cómo la procesamos, y también aspectos conductuales, cómo actuamos, ¿no? En relación a eso que sentimos, y también sociales que tienen que ver con el contexto en el que estamos y cómo estos contextos sociales van a jugar un papel fundamental, ¿no? También quiero señalar que existen, ¿no? Varios términos que se utilizan para referirse a la dimensión afectiva o para referirse a la afectividad humana. Y lo que yo voy a hacer aquí es tratar de utilizar siempre el término emoción,
para abarcar tanto el afecto, los sentimientos, las pasiones y los estados de ánimo. Si yo entrara a explicar las diferencias entre estos, ¿no?, estas maneras de designar, ¿no?, lo que implica el estudio de esta dimensión afectiva, pues me llevaría muchísimo tiempo y además vamos a ver que depende también de ¿no?, desde dónde partimos, desde esos referentes teóricos que tenemos, de cómo vamos a denominar este fenómeno social, ¿no? Entonces, como van a ver, yo voy a estar hablando, ¿no?, generalmente de las emociones. Cuando algún autor habla de afectividad o de sentimiento, pues lo señalaré, ¿no? Pero en general voy a tratar de mantenerme en esa línea, ¿no? Y una primera cuestión que quiero también señalar es que por mucho tiempo se sostuvo o había esta creencia de que las emociones eran un componente no racional de la vida, ¿no?, social y humana, o que eran meros estados subjetivos, ¿no? Entonces se decía, no, pero ¿cómo vamos a estudiar algo que no tiene, donde no hay un razonamiento, sino que son básicamente impulsos, ¿no?, que la gente tiene? Sin embargo, contrariamente a esta creencia que había, ¿no?, ahora lo que se ve es que la emoción es un elemento necesario de la racionalidad de las personas, por tanto, debe reconocerse o investigarse, ¿no? Como algunos autores han dicho, el corazón también tiene razones, ¿no? Esta idea, que es una idea de la que parto, de que no la voy a estar considerando, ¿no?, como les digo, anteriormente se pudo haber considerado como este componente no racional, sino más bien es un elemento, ¿no?, necesario de la racionalidad de las personas y por lo tanto es muy importante, ¿no?, ver el papel que han jugado, ¿no? De ahí que se ha dado una revalorización de la dimensión afectiva o emocional que se ha manifestado en su inclusión como objeto de estudio en investigaciones de diferentes ramas del saber, ¿no? Es lo que, ¿no?, en ciencias sociales conocemos como el giro afectivo. La siguiente, por favor. Este giro afectivo, si me le pasan a la siguiente. Só minuto que travou, vou colocar de novo. Bueno, puedo seguir explicando en lo que viene la presentación, pero estaba yo con esa idea de cómo se ha dado este resurgimiento del giro afectivo. Hasta la siguiente. Bueno, y explico muy brevemente, ¿no?, lo que en ciencias sociales se ha denominado este giro afectivo, ¿no?, que es un giro que promueve una aproximación transdisciplinar a la teoría y al método, que necesariamente instiga la experimentación en la captura del cofuncionamiento cambiante de lo político, lo económico y lo cultural, convirtiéndolo afectivamente como un cambio en el despliegue de la capacidad afectiva, ¿no? Es decir, esto lo que quiere decir es que se reconoce como esta capacidad afectiva, este ámbito de la afectividad, esta dimensión de la afectividad, es algo que debe ser incluido, ¿no?, y que va a también a colaborar, ¿no?, en este funcionamiento cambiante, otra vez desde cómo concebimos la política, lo económico y lo cultural. Por lo tanto, es necesario incluirlo, ¿no? También este giro afectivo se asocia con ciertos cambios significativos de las sociedades contemporáneas que se manifiestan tanto en la vida cotidiana, eso lo vamos a ver, ¿no?, como en los comportamientos y los hábitos, como en relación con la política. Cómo esta dimensión afectiva, ¿no?, va a atravesar todas estas particularidades de estas sociedades contemporáneas y cómo se va a manifestar en todos estos diferentes ámbitos, ¿no? Y también, por lo mismo,
como voy a empezar ya a mencionar, ¿no? Las emociones van a jugar un papel muy relevante en la construcción de las representaciones sociales y otros componentes esenciales de la subjetividad. Es decir, aquí voy a resaltar mucho cómo para poder captar, ¿no? También lo que está pasando, ¿no? En ese conjunto de procesos que constituyen al sujeto, cómo ahí la emoción va a jugar un rol fundamental. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, en relación a como les decía, es toda esta gran gama, ¿no? de perspectivas que abordan el estudio de la emoción. Es como difícil decir, ¿no? Esta es la más adecuada. Si bien yo he trabajado más desde una perspectiva, desde el estudio de la sociología de las emociones, es necesario reconocer también, ¿no? Algunos elementos de otras perspectivas. Una primera cuestión, ¿no? que yo retomo en esta perspectiva que yo adopto al estudio de las emociones, es que las emociones es una construcción social, ¿sí? No es algo que ya está dado, es algo que se construye, es algo que se construye en la interacción y que por lo tanto es algo que si bien experimentamos de manera individual, se construyen de manera social, ¿no? Entonces, no sé, les pongo el ejemplo de los miedos, ¿no? Lo que a nosotros como mexicanos nos puede causar miedo, no necesariamente, ¿no? Les causa miedo a otras civilizaciones, a otras culturas, ¿no? Eso quiere decir que en esta interacción que tenemos, en esa vivencia, es decir, cómo nosotros vamos construyendo también eso que para nosotros es el miedo, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que considero fundamental poder señalar, ¿no? Luego, también, ¿no? A los avances que se han dado en torno a su expresión y su regulación. Y aquí, bueno, menciono a Hochschild, ¿no? Que esta autora tiene un trabajo muy importante, ¿no? Donde lo que le interesa a ella es estudiar cómo se expresan las emociones, cómo culturalmente se expresan, cómo hay diferencias, ¿no? En los contextos en los que estamos y cómo vamos en esos contextos a expresar nuestra emoción y también cómo en muchos casos se regulan las emociones, ¿no? Ella pone el caso de las azafatas, es decir, las mujeres que trabajan ¿no? en los aviones y de cómo ellas tienen que hacer todo un trabajo emocional que ella le llama, de cómo tienen que regular las emociones, es decir, por mucho que ¿no? un pasajero lo esté molestando, nunca puede ¿no? dejar de sonreír, cómo hay toda esta regulación de las emociones que me considero también muy importante, ¿no? También es importante rescatar esta idea de que su comprensión y aprehensión se da siempre en contextos sociales, ¿no? Y eso, bueno, Durkheim, ¿no? Que también ahí en Durkheim podemos ubicar algunos planteamientos muy importantes sobre, ¿no? sobre la emoción, o con Collins, ¿no? Más recientemente, es esta idea de que para poder entender la emoción siempre hay que aprenderla en esos contextos sociales específicos donde se dan. Y también otra cuestión que actualmente se está también retomando, ¿no? en el campo de las ciencias sociales es su papel en la acción colectiva, ¿no? Y ahí, ¿no? Menciono estos autores como Flamm, como Barbalet, porque ahora también en todo este giro que se ha dado en los estudios de los movimientos sociales, se ha visto cómo la emoción también puede ser, en muchos casos, es el motor de la acción. Cómo la emoción mueve a que la gente proteste, a que la gente se manifieste, ¿no? A que estén trabajando conjuntamente y faltaría el último, si le da clic al último, también ahí falta uno que sería también resaltar el papel de la emoción en la formación y mantenimiento de los lazos sociales, ¿no? Y esto está muy ligado tanto a esto que les decía por ejemplo, de los movimientos sociales, pero para entender otra vez, ¿no? Todos estos colectivos ¿no? De cómo
el hecho de compartir ciertas emociones hace que tengan vínculos, que se vayan formando lazos que los mantienen, ¿no? Y que les dan sentido también de pertenencia a un grupo social. Bueno, eso sería una primera cuestión, ¿no? Ahora, en cuanto a algunos referentes teóricos sobre esta relación que les decía de representaciones sociales y emociones, voy a ver finalmente cómo voy a señalar aquí algunas cuestiones que, ¿no? Como me decía Clarisa, usted, ¿no? El grupo que está aquí es un grupo también fuerte que ha trabajado el tema de las representaciones sociales, solamente resaltar estos aspectos de lo que es el campo, ¿no? Teórico-metodológico de las representaciones sociales, en reconocer que estas representaciones sociales son conocimientos de sentido común altamente organizados que actúan como sistemas de interpretación para los actores, ¿no? O lo que señala también Jodelet, que una representación siempre es de algo, a alguien, ¿no? O alguien sobre un objeto que puede ser humano, social o material y que provoca alteración, discusión y debate entre los sujetos, ¿no? Estos planteamientos que, como les decía, probablemente ustedes ya, ¿no? los tienen claros, ¿no? Son importantes sobre todo para ver los dos casos de estudio que les voy a presentar, ¿no? También señalar que estas representaciones sociales son complejas y son holísticas, ¿no? Y como señala Markova, pueden ser vistas como teorías, como redes de ideas, metáforas e imágenes que incluyen a las emociones, actitudes y juicios, ¿no? Entonces, de aquí vemos también cómo en este planteamiento de Markova, ahí también ya se está resaltando esta idea de cómo las emociones, las actitudes y los juicios, ¿no? Están presentes en estas representaciones sociales y que estas están incrustadas en prácticas comunicativas tales como diálogos, debates, discursos mediáticos y discursos científicos, ¿no? De ahí que haya habido un interés, ¿no? O una necesidad, más que nada, como varios de los autores que yo ahí cito, ¿no? Del reconocimiento de la importancia de esta dimensión emocional en las representaciones sociales, ¿no? Entonces tenemos ahí trabajos muy iniciales como este de Paz, Echevarría y Villarreal en 1989, un artículo de María Auxiliadora Banch que ha sido muy influyente y sigue siendo un referente muy importante, ¿no? Fernando González también ha trabajado este tema y otros autores más recientes como Holger y de Graaf, ¿no? Los trabajos que yo también he venido haciendo. También hay en un libro de Ángela Ruda, también ella habla de esta dimensión emocional de las representaciones sociales, ¿no? Sin embargo, si bien ha habido interés, ¿no? en estudiar esta dimensión emocional, sí podemos, ¿no? decir que son pocos estudios, tanto teóricos como empíricos, dedicados a investigar, ¿no? el papel que desempeñan aspectos de la subjetividad, ¿no? Tales como las necesidades, las motivaciones, las emociones, ¿no? Los afectos en la construcción de las representaciones sociales. Y ahí que, por ejemplo, también empiezo ya a relacionarlo con, ¿no? Autores que han trabajado ya más esta interrelación, ¿no? Por ejemplo, para Guimeli y Rimé, la experiencia emocional es parte de la construcción del significado atribuido a un objeto, es decir, al objeto de representación, ¿no? Y las interacciones están en el origen de la focalización en algunos aspectos del objeto y más específicamente en aquellos aspectos emocionales, por lo que las emociones pueden constituir un vector del cambio representacional, ¿no? Es decir, si estamos interesados en el estudio de las emociones y de cómo éstas van cambiando, es importante esto que señalan Guimeli y Rimé, ¿no? En el sentido que también éstas pueden indicarnos, ¿no? Cuándo es que hay un cambio representacional o no. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, ahora, también cómo establecer este vínculo, ¿no? Y cómo
retomar algunos planteamientos de estas emociones y su relación con las representaciones sociales, ¿no? Un primer idea, ¿no?, de por qué retomar el estudio de las emociones es que el estado emocional, ¿no?, de cualquier persona determina en gran parte la forma en que percibimos el mundo, y en esa percepción las representaciones sociales juegan un papel fundamental, como nosotros lo sabemos, ¿no? También es muy importante, ¿no?, incluir en el estudio de las representaciones sociales las emociones, porque estas nos indican, nos expresan o nos revelan las ideas, percepciones y creencias que los individuos construyen sobre aquellos temas que los tocan de manera sensible, ¿no? Es decir, esto lo que nos va a indicar, ¿no?, es decir, cómo cuando hay estos temas que nos tocan, que no nos llegan o que nos preocupan, ¿no?, es que están ahí en la discusión, es donde también afloran estas emociones, ¿no? Y por eso mismo, ¿no?, aquí retomo un planteamiento de Moscovici cuando él dice que las representaciones sociales pueden ser estudiadas mediante la articulación de elementos afectivos. Ya él también, es decir, él no lo trabajó en particular después, ¿no?, toda esta cuestión de la afectividad, pero ya desde sus ideas iniciales estaba ahí presente esta idea de estos elementos afectivos mentales, sociales, a través de la integración de la cognición, el lenguaje, la comunicación, la consideración de las relaciones sociales que afectan a las representaciones y la realidad material, social e ideal sobre las que intervienen, ¿no? De ahí que podemos decir que las emociones, por lo tanto, ¿no?, y esta idea la retomo del texto que les hablaba de María Auxiliadora Banch, ¿no?, cuando ella dice que las emociones ejercen un rol preponderante en la selección de las informaciones, es decir, como no sabemos cómo se van construyendo las representaciones sociales en estos procesos, ahí las emociones van a jugar un papel importante, tanto en esta selección de informaciones, en el posicionamiento favorable o desfavorable que vamos a tener ante ese objeto de representación, ¿no?, y cómo en la construcción de este objeto, a través de un discurso que le confiere esa realidad objetiva y lo ancla en una red de significados, ¿sí? Aquí creo que está contenido gran parte de lo que voy a estar mostrando, ¿no?, de cómo esta relación entre las emociones y las representaciones sociales se da. Bueno, ok. Ahora, en relación ya a los abordajes más particulares sobre de cómo relacionar el estudio de las emociones con las representaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, en este texto que retomo yo de Graf Aikins, ella dice que, bueno, han sido estudiadas las emociones en relación a las representaciones sociales en tres maneras, ¿no? Como una modalidad de conocimiento con todo el poder explicativo y funcional del conocimiento de las creencias, como parte esencial del pensamiento y la reflexión, y como una cuestión central para la práctica y la acción, ¿sí? ¿Sí? Y yo agrego estas, no, todavía no. Agregaría estas dos otras maneras en cómo es fundamental también incluir el estudio de las emociones en el estudio de las representaciones sociales, porque estas, como ya había señalado, desempeñan un rol importante en la construcción de las identidades, ¿no? Y porque son una fuerza fundamental en la formación y el mantenimiento de los lazos sociales, ¿sí? Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, y aquí voy a retomar brevemente, porque creo que me estoy llevando mucho tiempo, una vía que también este texto de Birgitta Holsche, no sé cómo es sueca, no sé cómo lo pronuncia ella, ¿no? Que también me parece muy interesante porque ella se ha centrado en lo que denomina anclaje emocional, ¿no? Y ha argumentado que este es un mecanismo de apego que no se señala específicamente en la teoría de las representaciones sociales. Y para ella, el anclaje emocional se refiere a un proceso comunicativo mediante el cual un nuevo fenómeno se ata a emociones bien conocidas. ¿Cómo se va anclando, no? Es decir,
en las vivencias, en lo que hemos experimentado y cómo se va a ir ubicando en esas emociones que ya son conocidas para nosotras, ¿no? Y de esta manera lo desconocido se vuelve reconocible, como por ejemplo, dice, una amenaza o un peligro al miedo, como algo de qué preocuparse o como algo agradable o placentero, ¿no? Aquí quiero decir que el tema que ella trabaja es el del cambio climático, ¿no? Y entonces va mostrando cómo estas nuevas amenazas del cambio climático también las vamos incorporando, las vamos anclando a estas vivencias ya anteriores que hemos tenido, ¿no? Por lo mismo, para ella dice, los fenómenos sociales son eventos o cursos de eventos y están anclados en sentimientos de miedo o una amenaza cercana o un sentimiento de ira, de piedad o de compasión, ¿no? Y en la medida en que las emociones subrayan los procesos individuales de posicionamiento y adaptación a la realidad social, el anclaje estará más específicamente involucrado en la dinámica de representación en relación con una experiencia emocional. Y ahí también retomo esta idea, si bien otro autor, Burish, ¿no? Lo trabaja desde una perspectiva diferente, él también argumenta que al considerar el papel de las emociones como desencadenantes del proceso de anclaje, se está contribuyendo a esclarecer la articulación prácticas, representaciones, que es un tema, otra vez, que siempre los que hemos estado trabajando en este campo, ¿no?, de las representaciones sociales, ha sido conflictivo de cómo relacionamos esta práctica con la representación. Y este proceso puede ser un medio de informar sobre los efectos de las prácticas, sobre la representación, y por lo tanto, el proceso de anclaje es esencial en la articulación teórica entre emociones y representaciones sociales, ¿sí? La siguiente, por favor. Yo creo, no sé cómo estoy de tiempo, Clarissa, porque iba a presentar estas dos sobre acercamientos empíricos, mostrarles cómo hay un abanico de maneras en cómo ha sido abordado, pero si tengo poco tiempo, preferiría pasar más a los ejemplos. Sí, Rita, creo que tenemos más uns 20 minutos, ou não? Eu estou vendo aqui pela nossa programação, Clarilza, vai até as 14 horas. Mas como depois teríamos um pouco mais tarde, talvez... Não, só deixa eu acabar de falar, teria até 14h30 com discussão. Então, porque a gente deixou meia hora para discussão. De repente, ela pode avançar o horário e depois a gente vê o tempo para discussão, de repente diminui um pouco, para ela continuar, não interromper a palestra, tá bom? Tá bom. Ok. Silvia, empezamos um pouco com 20 minutos, talvez, e deixamos um pouco menos tempo para a pergunta. Ok, bueno. Lo hago de manera breve, pero un poco para que tengan este panorama, ¿sí? Sí. Más amplio. Bueno, entonces les decía que existen acercamientos empíricos, ¿no?, de corte cuantitativo, de corte cualitativo, o ¿no?, que podemos también, que si bien también en el estudio de las representaciones sociales, ¿no?, es decir, siguiendo, ¿no?, toda esta lógica de Banch, ¿no?, es decir, el enfoque estructural, el enfoque procesual, vamos a ver cómo también en el acercamiento a las emociones también hay diferencias en la manera como se ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, desde el enfoque estructural, ¿no?, se han realizado varios trabajos empíricos para captar la relación entre representaciones sociales y emociones, y ahí, bueno, están todos estos autores, Burish, Campos y Rouquet, que tienen un trabajo súper importante sobre el tema de Nexus, ¿no? El Nexus, que es fundamental y que también, ¿no?, ahí hay reflexiones muy importantes
Está Deschamps y Gemelli, ¿no? Leroux y Gemelli, Rouquet también, ¿no? Tiene algunos planteamientos sobre este tema, ya sea artículos de él o en combinación o en colaboración con Campos, ¿no? Estos van a seguir la teoría del núcleo central y analizan dicha relación al utilizar caracterizaciones o cuestionarios de asociación, análisis de similitud y pruebas de centralidad para mostrar el funcionamiento de los elementos afectivos en la organización de las representaciones sociales, ¿sí? Y ellos van a partir de la idea de que cuando se recolecta un corpus de asociaciones verbales, ¿no? Es decir, no tengo tiempo de explicar todo, ¿no? Todo lo que hacen ellos en estos estudios, pero lo que hacen es que ya una vez que tienen este corpus de asociaciones verbales, se puede estudiar la valencia emocional de dichas asociaciones. Entonces ven otra vez pues si es una valencia positiva, una valencia negativa, ¿no? Sin embargo, no, podemos decir que también en algunos trabajos más recientes se han tratado de profundizar al explorar el tipo de emoción inducida por los elementos de un corpus asociativo más allá de la valencia positiva o negativa. Es decir, en una manera como de sintetizarlo es como que hacen estudios donde ven otra vez cómo en esta asociación de palabras o en estos cuestionarios, esas palabras, ¿dónde se ubican? Si se ubican en emociones de corte negativo, con carga negativa, con carga positiva, ¿no? Pero también, como dice Burrich, ¿no? Dice, los trabajos emprendidos en el estudio de las relaciones entre emociones y representaciones sociales desde el enfoque estructural coinciden básicamente en dos puntos importantes. El papel del componente afectivo, y eso, como les digo, a nivel teórico está ahí claramente explicado, ¿no? En el significado atribuido a un objeto de representación y de que este es muy determinante o juega un rol muy importante en determinar las conductas que se llevan a cabo, ¿no? Y estos dos puntos contribuyen a poner evidencia una lógica afectiva en la propia organización de las representaciones sociales. Yo diría que los últimos trabajos, ¿no? Sobre todo, están encaminados a ver esta dinámica, cómo esto nos permite ver esta lógica afectiva en la organización de las representaciones sociales. La siguiente. Bueno, en el caso de los acercamientos empíricos, pues, una primera diferencia es que se centran no solamente en identificar la asociación de palabras y la carga emocional, es decir, esto no quiere decir que no le estudien, sino que además de ubicar esto, ¿no? Se centran en la organización o en la organización del núcleo figurativo, sino más bien se van a centrar en el proceso que interviene en la construcción de los significados, en la selección de información, como ya había señalado, y la manera en que éstas son comunicadas, ¿sí? Y estos van a adoptar un enfoque que se dirige a investigar más bien desde quiénes son esos actores, ¿no? El quién, y aquí retomo estos planteamientos de Jovchelovich, ¿no? Cuando ella habla de cómo estudiar las representaciones sociales, ¿no? De estudiar las prácticas comunicativas, el cómo, los objetos, qué es de lo que se está hablando o qué es lo que está provocando esa emoción, las razones, el por qué la gente no, y las funciones de las representaciones sociales, el cómo, para qué han construido estas representaciones sociales, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Tratar de ver estas cuestiones en relación con las emociones experimentadas para mostrar la construcción de la representación social como un proceso simbólico y social en el que el contenido y la forma juegan un papel importante, ¿sí? Esa sería como la diferencia. En el caso de los otros estudios, como les decía, se quedan más en este ámbito de la identificación, pero el quién lo dice y el cómo lo dicen no tiene tanta relevancia, ¿no? O por lo menos, ¿no? Yo diría en el estudio de Burrich
hay ya un acercamiento a incluir estas otras cuestiones, ¿no? Pero generalmente se quedaban más que nada en identificar estas valencias, ¿no? Y bueno, en estos podemos ver, ¿no? Que en esto se va a poner énfasis en la construcción discursiva de las emociones y las representaciones sociales, que es lo que yo voy a mostrarles en los estudios que yo he hecho, ¿no? O como también de Graf Atkins sobre un trabajo que tiene sobre los medios de comunicación, también ahí lo podemos ubicar, y también en el trabajo de Heuer, la que propone esta idea del anclaje emocional, ¿no? Porque ella parte de reconocer que las emociones, dice, pueden ser consideradas como fenómenos discursivos, y de lo que se trata es de señalar que, aunque la emotividad es ampliamente reconocida por algo común en los medios, por ejemplo, de comunicación, pocos estudios analizan más de cerca cómo abordar estas emociones, ¿no? Entonces, es el cómo abordarlas, cómo se construyen, lo que significan para la gente, ¿no? Y podríamos decir que estos se focalizan en un rasgo clave de las representaciones sociales, que es que éstas constituyen procesos a través de los cuales se crean nuevos significados e identidades sociales y se proyectan en el mundo social, ¿sí? Y vamos a ver cómo en estos procesos las emociones son fundamentales, ya que nos ayudan a interpretar y juzgar situaciones y objetos sociales. Por tanto, se analiza lo que para los actores significa la emoción, cómo la expresan y cómo éstas pueden guiar sus acciones. Entonces, eso es lo que voy a tratar yo de mostrarles ahora con los ejemplos que les voy a presentar. Ahora sí, la siguiente. Les voy a pasar brevemente nada más a señalar cómo también en el estudio de esta dimensión emocional, en el caso de la educación, también ha sido una preocupación, ¿sí? Y vamos a ver cómo hay también estudios que son importantes retomar, que son importantes resaltar, ¿no? Porque tienen esta preocupación por el estudio de las emociones. Si bien en la mayoría de los autores que yo aquí estoy citando, lo que les interesa sobre todo es ver el papel que juega la emoción en la construcción de las identidades, ¿no? De las identidades profesionales, en este caso la identidad educativa, ¿no? No lo hacen desde la perspectiva de las representaciones sociales, pero creo que algunos de los planteamientos que de estos autores se derivan nos pueden ser también de utilidad en el momento que estamos abordando temáticas que están directamente, ¿no? Ubicadas en el campo de la educación, ¿no? Y como les digo, el interés más que nada de estas investigaciones ha estado centrada en la profesión docente, ¿no? Y cómo esta ha sido abordada desde diferentes enfoques y objetivos, ¿no? Y por señalar también esta relevancia, ¿no? Ya que existe una estrecha relación entre el ámbito emocional, cognitivo y motivacional del docente, que es una cuestión que en los ejemplos que yo retomo le voy a mostrar, ¿no? También, ¿no? Retomando a Monerero y Badia, ¿no? Podemos señalar que el ámbito emocional está estrechamente relacionado con las concepciones de los maestros sobre los roles docentes, así como las estrategias y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, de ahí, aquí, ¿no? Por eso me interesa mucho señalar, ¿no? La importancia de que si bien, ¿no? Es decir, ustedes probablemente algunos de estos autores los conozcan, pero cómo retomar estos planteamientos para relacionarlo también con el estudio de las representaciones sociales, ¿no? Y también cómo se han propuesto estos autores que estudian esta dimensión emocional en la educación, ellos les interesa ver de qué manera se entrelazan las emociones con las representaciones, los imaginarios, las fantasías e identidades de la profesión docente, y en ese caso, entonces, por lo mismo, es imprescindible el estudio de las emociones para comprender cómo pueden nutrir la práctica profesional y estimular también la actividad docente, ¿no? La siguiente. Aquí hay algunos otros planteamientos, ¿no? Que también les digo, se derivan más de este campo de estudio de las emociones y educación, ¿no?
y que hacen énfasis en esta idea de también ubicar esta dimensión subjetiva de la docencia, ¿no? En este caso ellos se centran básicamente en la cuestión de la docencia y cómo esto involucra el reconocimiento del maestro como un sujeto que de acuerdo a sus condiciones personales y sociales establece una relación con la profesión. Y esto es fundamental, ¿no? Esta dimensión subjetiva, que es lo que se trata de captar, ¿no? O voy a mostrar al unir este estudio, ¿no? de las representaciones sociales y las emociones, ¿no? Y bueno, también hay, ¿no? De que la enseñanza es ejercida por sujetos que elaboran representaciones, como ya había dicho, imaginarios, fantasías, ¿no? De lo que es la profesión docente, ¿no? Las cuales se crean y recrean, pero sobre todo cómo estas, ¿no? Representaciones que tenemos van a nutrir nuestra práctica profesional, van a estimular la actividad docente y en muchos casos son fuente de compromiso para generar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y bueno, aquí hay otros dos planteamientos ahí, si quieren paso a la otra, es decir, porque creo que, bueno, en ese caso ustedes ya como que tienen más, ¿no? Más claro también, y, ¿no? Toda esta idea de la importancia de esta dimensión subjetiva y cómo al estudiar esta dimensión subjetiva es necesario incluir esta dimensión emocional por ¿no? Las repercusiones que pueden tener, ¿no? Tanto en nuestra, ¿no? En nuestra visión que tenemos, nuestra representación que tenemos de nosotros como docentes, en la práctica que tenemos y cómo también esto nos va a ayudar a captar también las emociones que expresan los educandos. La siguiente. Bueno, entonces paso al primer caso de estudio. Tanto este caso de estudio como el siguiente, son trabajos que he venido realizando con Yasmín Cuevas, una colega no de la misma universidad donde yo trabajo, sino de la UNAM, ¿no? Y nos hemos interesado, ¿no? En el tema, sobre todo en este caso, de la reforma educativa que se dio en México en el 2013, ¿no? Y este caso de estudio básicamente toma, ¿no? En este caso de estudio sobre los estudiantes normalistas ante la reforma educativa, ¿no? Y las emociones y representaciones sociales que crearon en torno a esta reforma, ¿no? Y lo que nos propusimos era básicamente captar, ¿no? Desde la propuesta teórica metodológica de las representaciones sociales, las emociones que algunos estudiantes normalistas, los normalistas, no sé si allá en Brasil igual les llaman, pero es la gente que se forma para ser profesores, ¿no? Los profesores de la educación básica, ¿no? Y estos estudiantes normalistas experimentaron en relación con la reforma educativa que se introdujo en el 2013, ¿no? Y por lo tanto, también nos interesó analizar las emociones bueno, en este caso trabajamos con 16 estudiantes normalistas, ¿no? Con entrevistas, ¿no? Y sobre todo nos interesaba ver cómo es que ellos expresaban, ¿no? Esa relación con la reforma, ¿no? Y cómo lo que decían y las emociones que ellos habían experimentado tenían una relación con la representación social que ellos propios habían construido sobre la reforma. ¿Sí? La siguiente. Bueno, muy brevemente no voy a explicar todo, pero de por qué las emociones, ¿no? Es decir, siempre dicen como que debe de existir ahí una situación, algo que acontece que nos hace que estas emociones afloren, ¿no? Y en este caso, ¿no? Había una situación problemática porque esta implicó modificaciones en la formación e ingreso a la docencia, ¿no? Anteriormente, desde 1946, ¿no? Que se forman estas escuelas normales, ¿no? Hasta el 2012, había, ¿no? Reglas, había toda una manera en cómo estos estudiantes se iban incorporando a la docencia, ¿no? Y cómo con la reforma educativa se dan una serie de cambios. Por ejemplo, anteriormente las escuelas normales eran las únicas encargadas de la formación docente, ¿no? Y en este caso, estas escuelas pierden la exclusividad de la formación docente porque se abre la apertura a docencia de egresados de otras profesiones. Psicología, pedagogía, piensen en otras, ¿cómo se llama? Profesiones, ¿no? Esta
educación que tenían estos normalistas se concentraba en ofrecer una formación centrada en el dominio de la didáctica, ¿no? Una cuestión muy importante es que ellos al egresar obtenían una plaza docente y tenían asegurado su trabajo, ¿no? Y estas escuelas eran una opción muy atractiva, ¿no? Para quienes querían ser maestros, ¿no? Entonces, tenía que ver también con esta idea de la vocación. Y estos son los cambios, ¿no? Los más fundamentales. Otra vez, ya no se abre a otros profesionales, ¿no? Y cómo se iba a decidir quién entraba o no, a través de un examen nacional de ingreso para obtener un puesto. Y, bueno, se decía que iba a haber un seguimiento por 2 años, iba a haber un tutor y una evaluación para ratificar ese cargo, ¿no? Bueno, la siguiente. Ya para el análisis de las emociones, ¿sí? Nosotros hemos venido trabajando con un acercamiento, con un método, ¿no? Que está basado básicamente en Plantano, un investigador francés que tiene, ¿no? Toda una trayectoria en el estudio de las emociones, ¿no? Y en algunos textos míos y algunos textos que también he hecho yo con Plantano. Y básicamente se trata de ver, ¿no? En primer lugar, como ya lo mencioné y por eso mencioné los cambios que hubo, ¿no? De la reforma, que implicó la reforma. Primero, siempre en todo análisis es analizar estas condiciones de producción del discurso, es decir, estas entrevistas, esto que nos dicen estos 16 entrevistados, ¿no? Desde dónde están hablando, en qué momento están hablando, ¿no? Todas estas preguntas que les decía de Jovkelovich son importantes retomarlas aquí, ¿no? Y luego esto implica entrar a identificar si la emoción está expresada directamente, como este ejemplo que tienen allí, cuando dice, ay, sí, me sentí muy mal, ¿no? Ahí está expresando cómo se sintió y está expresando una emoción, ¿no? Pero también cómo va a haber otros indicios, es decir, otras maneras en que no está expresada la emoción directamente, pero que la podemos reconstruir, ¿no? La podemos inferir a partir tanto de indicios anteriores, ¿no? Es decir, aquí con esta imagen ustedes se dan cuenta, ¿no? Es decir, si sabemos que esta era la situación de clase, cómo estaba la maestra y vimos, o podemos solamente ver ¿no? Esta reacción de la maestra y ver que obviamente, ¿no? Ahí esa reacción se debe a algo que lo provocó, ¿no? Entonces, ese es el acercamiento que hemos, venido trabajando, ¿no? No voy a entrar en detalle, sino más bien vamos a pasar a algunos de los resultados, ¿sí? La siguiente. Bueno, estas son las características de los estudiantes entrevistados, por lo mismo que decía que siempre hay que ubicar quién claramente, no lo voy a leer todo, ¿no? Nada más, es decir, nos fijamos en cuestiones de género, la edad que tenían, ¿no? Si eran estudiantes de tiempo completo o no, si eran otra vez egresados de otras licenciaturas y luego se pasan a la docencia, ¿no? Si eran la primera generación de su familia en ingresar a la docencia, ¿no? Y bueno, y si ellos decían, ¿no? Decir que claramente por qué era que tenían una vocación para ser profesores, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión que siempre se tendría que estar trabajando y explicitar de una manera clara. La siguiente. Bueno, ya para el procedimiento, ¿no? Lo que trabajamos allí es que para identificar las emociones, ¿no? Primero, se consideró que la expresión de una emoción se da siempre en una situación de fondo, en un contexto, como yo ya había señalado, en el cual hay un acontecimiento en primer plano, ocurre y provoca la emoción y por lo tanto le expresa, ¿no? Y esa situación de fondo era la implementación de la reforma educativa, ¿no? Que como les digo, vino a trastocar todo, ¿no? El tipo, ¿no? de ingreso y la formación que reciben los profesores de educación básica, ¿no? Que confrontaba a los estudiantes con nuevas reglas de ingreso a la docencia, ¿no? Y el acontecimiento de primer plano que desencadena la expresión de las emociones era la situación de entrevista, es decir, el tener que hablar sobre lo que para ellos significaba dicha medida y cómo en el momento que ellos hablaban iban expresando las emociones que sentían, ¿no?
Y esto es muy importante, ¿no? Porque, como señala Schanter, la experiencia emocional existirá, dice, cuando una persona se encuentra en un estado elevado de activación y la atribuya a un acontecimiento determinado, ¿no? En este caso, los estudiantes fueron capaces de expresar sus emociones, dado que la medida legal les provocaba diferentes estados de ánimo. ¿Ok? La siguiente. Bueno, ya les explico más el procedimiento y algunos de los resultados, ¿sí? Y si bien, como yo les decía, esta cuestión de los estudios más estructurales, que van solamente la cuestión de la carga, ¿no? Aquí vamos a ver que no solamente es la cuestión de la carga, ¿no? O si son emociones positivas, negativas, ¿no? Sino, es decir, ver estas emociones, qué tipo de carga tienen, ¿no? En este caso, vemos como la carga positiva o negativa de la emoción es un indicador que tiene la persona individual o social para entender si su sistema mental está generando pensamientos positivos o negativos respectivamente, ¿no? Y por eso es importante ubicarlos. Casi siempre se trabaja más esta idea de las cargas negativas, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Vamos a ver cómo en estas entrevistas nosotros fuimos organizando la información por estas, ¿no? Es decir, ¿qué podíamos encontrar ahí que tuviera una carga positiva? Y fue básicamente esta idea del gusto por enseñar y el orgullo por enseñar, que está directamente relacionado con la vocación, ¿no? Entonces, les leo un testimonio nada más. Cuando esta estudiante, ¿no? De 22 años dice, es una vocación la que nos distingue a nosotros, que realmente se tenga esa vocación, ese gusto por enseñar, porque si estás estudiando aquí es porque tienes ese gusto por enseñar y es lo que caracteriza a uno, ¿no? O esto que dice acá, porque sientes esa vocación para conocer cómo aprende el niño a ejercer su papel, ¿no? O esta que también es muy importante, no cualquiera puede ser maestro, no cualquiera tiene la paciencia para eso, ni las ganas. Entonces nos va diciendo, si bien esto que ellos están expresando no son propiamente las emociones tradicionales que nosotros conocemos, cómo se relacionan a un campo donde aquí lo que vamos viendo es que básicamente está muy arraigado en esta idea del orgullo de ser profesor, ¿no? Y por eso también este testimonio que tenían aquí cuando dice, escogí, ¿no? La Benemérita Escuela Nacional de Maestros por orgullo, sabía que era la mejor casa de estudios. Todavía hay otro testimonio ahí, ¿no? Que también tiene que ver con esta idea del orgullo de poder haber entrado a estudiar en esta escuela. La siguiente, por favor. Bueno, es otro ejemplo, pero me lo voy a saltar. Ahora, ya entrando a la cuestión de las emociones con esta carga negativa, aquí vemos cómo, ¿no? Estas emociones negativas, bueno, así como o con carga negativa, a mí siempre me gusta más decir con carga, porque una emoción, ¿no? Que puede ser considerada o clasificada como negativa, como es la indignación, ¿no? También puede ser positiva si es que la indignación nos lleva a actuar y lograr un cambio, ¿no? Entonces, por eso es mejor decir, bueno, en este caso tienen una carga negativa, ¿no? Pero son estas que implican sentimientos desagradables, la valoración de la situación como dañina, la movilización de varios recursos para su afrontamiento, ¿no? Y las más básicas son el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, la tristeza, el asco, ¿no? Y entre ellas, las que han generado mayor cantidad de investigaciones son el miedo y la ansiedad, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, como nosotros lo fuimos trabajando, es que dijimos, bueno, en relación a estas emociones que de manera no siempre explícita, pero que podíamos reconstruir, ¿no? Veíamos cómo aquí había esta emoción de la incertidumbre, o lo que le llamamos ahí el peso de la incertidumbre, ¿no? Juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, por ejemplo, ¿no? Cuando decía, bueno, muchas veces, aunque digamos que si tenemos un trabajo seguro, sí es importante porque de ahí vamos a vivir y lo que es más importante, de ahí vamos a tener como una interacción con los alumnos, ¿no?
porque si nos quitan el trabajo, pues también nos quitan como el gusto o el placer por enseñar a los alumnos, ¿no? Porque es para lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, esta idea del peso de la incertidumbre, ¿no? Tiene que ver con esta impotencia, este sentimiento de ellos de no saber qué iba a pasar, ¿no? Con los cambios que trajo consigo la reforma educativa, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Seguimos con ¿no? Que tiene que ver otra vez con no solamente, ¿cómo se llama? Ubicar estas emociones, sino también como el papel, ¿no? Y qué es lo que provoca esas emociones. En este caso, ¿no? Es la evaluación, que como les digo, sí van a tener que someter a una evaluación, y en el caso de que la evaluación no la reprobaran, ¿no? Pues quedaban fuera, ya no tenían un trabajo asegurado, ¿no? Y ahí sí es importante señalar cómo el examen, ¿no? Era como como el único criterio para asignar plazas, ¿no? Y a ellos lo que les preocupaba mucho es que se dejaba fuera esta otra cuestión que es la práctica. Es decir, la experiencia ante un grupo es un examen estandarizado, no lo capta, ¿no? Entonces, por eso decían, ¿no? Mucho esto de, que sentían, decía, incertidumbre, ¿no? Porque dice, no puedes hablar sobre la experiencia que vas adquiriendo conforme a los años que tienes, pero otra vez, eso no iba a ser considerado, ¿no? Sentían incertidumbre, porque bueno, yo sabía que ser maestra era una preparación de toda mi vida, que no solamente se iba a acabar aquí, pero creo que ahora ya es más incertidumbre que se tiene, ¿no? Es decir, nunca tenemos algo garantizado, pero con toda la reforma para ellos todavía les causó mucho más incertidumbre, ¿no? De incertidumbre, ¿no? También de no saber cómo van a pasar las cosas, ¿no? Porque decía, bueno, lo que estamos viendo ahorita, los cambios que se han dado, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos, si pasamos a la siguiente, yo creo que, bueno, ahorita les pregunto si vemos rápidamente el otro caso o no, pero de aquí básicamente lo que me gustaría, ¿no? Señalar, ¿no? Es cómo, si me le pueden pasar a la siguiente, cómo relacionamos finalmente, es decir, fuimos trabajando, ¿no? Esta idea de estas emociones que aparecían y con qué se relacionaban, ¿no? Y cómo es que ellos los iban representándose para poder, ¿no? También relacionarlo, como esto nos dice también, es decir, la representación que ellos tenían de la reforma educativa, ¿no? Y esta reforma educativa es representada por los estudiantes como descontextualizada, ¿no? Injusta, estandarizada y que no responde a las necesidades educativas, ¿no? Es decir, a partir de todas estas emociones, todo esto que ellos van diciendo, nosotros pudimos también reconstruir esta representación que estaba ahí presente, ¿no? De ahí que el mayor problema de estos sujetos se concentra en el examen nacional de ingreso a la docencia, ¿no? Bueno, ellos consideran que la reforma educativa como un proceso, ¿no? Fue un proceso y una decisión política que atendía a fines políticos, laborales, económicos y no docentes, ¿no? O educativos, ¿no? Y bueno, para ellos el hecho de que entraran otros profesionales, ¿no? De otras áreas sin tener esta formación era un desconocimiento de su formación especializada en enseñanza, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Era muy importante para nosotros, además de identificar estas representaciones sociales y de su origen, sus contenidos y sus funciones, esta carga emocional que nos daba todos estos indicadores, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Considero que es muy importante tomar en cuenta la manera en que los sujetos argumentan lo que sienten y cómo conectan dichos sentimientos con su propia experiencia. Y eso es fundamental, ¿no? También con los valores socioculturales que son compartidos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Es muy importante tratar de comprender la manera en que se representan ciertos fenómenos y cambios sociales, como en este caso de la reforma educativa, ¿no? Nada más me gustaría señalar que después, cuando entró el nuevo gobierno,
gobierno de López Obrador, esta reforma después se abolió, ¿no? Y se ha regresado a la formación anterior que se tenía. Pero bueno, estos estudiantes normalistas pues experimentaron todo este proceso y tuvieron que enfrentarse a todas estas situaciones tan adversas como las que señalaron, ¿no? Entonces, no sé, Clarisa, si lo dejo ahí con este ejemplo. El otro también tiene que ver un poco con esta temática, pero ahí hay un acercamiento distinto. Professora Clarilza, a senhora está sem som. Clarilza, seu áudio está desligado. A sua apresentação foi maravilhosa. Isso, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho uma série de questões, eu acho que muitos têm, de cara, de pronto, gostaria de invitá-la para um mini curso que vamos fazer no primeiro semestre do ano que vem. Queria ver se combinamos isso. Vou escrever para você. Falamos por telefone para um mini curso, porque é uma apresentação que há um interesse muito grande entre todos que participam. As relações, inclusive, que precisam ser, que eu gostaria de discutir sobre emoção, identidade, atitudes e conhecimentos. Mas isso eu quero discutir depois. Eu acho que nós temos um problema de tempo aí, mas para falar a verdade, é excelente a sua perspectiva e traz excelentes questões. Chamo a Rita e a Edna, as duas, mas porque eu acho que neste momento nós não temos tempo para uma abertura para grandes questões, mas eu gostaria que, como vocês veriam, nós encaminharmos para um mini curso interinstitucional. Eu acho que algumas universidades entrarão, sem dúvida, e que nós vamos aprofundar estes elementos, que eu acho muito importante que ela nos traz. Queria ouvir de vocês também. Dei uma travada aqui, Clarilza, não sei se eu ouvi tudo que você falou. Assim, primeiro agradecer a professora Silvia, né? Eu escrevi aqui no chat, são muitas reflexões, muitas discussões e estudos que a gente pode desenvolver, né, a partir da fala dela. E acho que, né, em estudos de representações sociais, acho que a gente às vezes trabalha muito pouco essa questão das emoções, né? Enfim, então acho que a ideia de um minicurso é bastante interessante, Clarilza. Não sei como que você está pensando, né? Mas acho que, da minha parte, tem todo o apoio. A Edna também, porque aí nós... Clarilza, eu acho super importante, como disse a Rita, né? Nós temos alunos estudando afetividade, que tem aí uma fronteira bastante grande com o que a professora Silvia trouxe. Além disso, estreitar esses laços, no sentido da gente fazer trabalho em conjunto, envolver outras instituições, eu acho que é interessante para todas nós. Parabéns, professora, foi um prazer ouvi-la nessa tarde. Para a senhora ter uma ideia, enquanto a gente estava ouvindo, uma aluna já entrou em contato comigo, dizendo que a fala da senhora tinha feito com que ela refletisse sobre a importância do tema. Então, Clarilza, eu acho que isso é o elemento mais importante para nós, sem dúvida, né? Eu
faço minhas palavras da Rita e a sua, que a gente faça sim, que a gente organize da maneira que a gente conseguir, mas que a professora esteja conosco sim o ano que vem, e eu acho que essa área de emoções, esse tema de emoções na psicologia social é extremamente importante, e infelizmente foi deixado de lado até por conta da versão, vamos dizer assim, americana da psicologia social, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho que a gente precisa escrever nossas próprias angústias e ter um referencial teórico que tenha a ver conosco, que tenha a ver com o México, que tenha a ver com a América Latina, que tenha a ver com o Brasil. Então, é isso. Muito obrigada, gratidão, professora e Clarilza. Eu acho que nós poucos conhecemos. Discutimos mais Vallon do que outros na área de emoções, ficamos só com Vallon. E a gente vê aí a apresentação dela, que ela traz uma série de outros autores que têm uma articulação maior com as representações sociais. Eu não abro, neste momento, para questões, porque eu acho que tem muitas questões, porque não daria tempo, não é, Rita? A outra sala já começou, porque senão tem gente que tem horário, enfim, aí já começou lá para a gente não... A gente tem aula à noite, enfim, o dia está corrido. É uma pena, é uma pena. Nós teremos só que agradecer a Silvia. Realmente, Silvia, cedeu uma palestra com a vontade de quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais para desenvolver um trabalho conjunto. Foi muito boa, saiba disso. Nós temos que agradecer. Tivemos o desencontro, acho que fui eu que me enganei no horário, falei 1h30 e era 1h. Então, tivemos essa correria aí. Mas deu para você fazer uma excelente apresentação e por isso ficou essa vontade do quero mais. Eu vou encaminhar logo o mais rápido possível, através do Interuniversidade. Eu acho que Daniela tem interesse, outras, Emina tem interesse, outras universidades têm interesse também, e vamos fazer um pool aí para esse trabalho conjunto. Olha, eu acho que é excelente mesmo. Só um aviso aos participantes. Quem quiser certificado tem que apresentar responder o link no chat. O que mais? Isso. É só isso. Tá? Bueno, ok. Entonces me despido. Muchas gracias por la invitación y obviamente no estoy abierta, ¿no? a organizar algo con ustedes, ¿no? Igual le puedo mandar a Clarilza, ¿no? Algunos de los textos, ¿no? Para que los lean y ya vean con más detalle, ¿no? Es decir, ya no me dio tiempo de presentar el otro caso de estudio, pero bueno, más o menos eso espero les haya dado la idea de, ¿no? De cómo lo hemos venido trabajando, de la importancia, ¿no? Nós estamos recebendo aí no chat vários alunos, vários participantes e outros professores que estão presentes, agradecendo a você a palestra. Realmente foi um sucesso, Silvia. Muchas gracias, gracias. Obrigada, bueno. Silvia. Obrigada, Natália. Já fiz um elogio para você aqui no chat também, viu? Assim, incansavelmente ela fez a tradução. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Então, tá bom. Gracias, nos estamos vendo. Até a próxima, então, gente. Tá? Obrigada. Estou indo para outra sala ali. Tá? Tchau, Rita. Obrigada, até. Tchau, até a próxima. A Roberta acho que aproveitou bastante, viu, Natália? Foi bom, Rita. Só resolver que você não está escrevendo a palavra que está como rascunho aqui, senão